El Valle de las Ilusiones. A mi querida esposa Claudia, gracias por creer en mí y por tu apoyo incondicional en este viaje de dar vida a este libro. Gracias. Prólogo. Vivimos en un mundo que nos envuelve con promesas de felicidad, éxito y realización, como si cada objeto que adquirimos, cada meta que alcanzamos y cada logro que obtenemos pudiera llenar un vacío interno que pocos se atreven a confrontar. Nuestras vidas están entretejidas con imágenes de perfección proyectadas en pantallas, historias que nos incitan a perseguir algo siempre fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en esta búsqueda interminable, muchas veces no nos detenemos a cuestionar: ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Estamos persiguiendo algo verdadero o solo reflejos que se desvanecen tan rápido como los alcanzamos? Este libro es una invitación a detener el ritmo frenético y a observar, con honestidad y valentía, las estructuras invisibles que sostienen nuestra existencia cotidiana. ¿Qué nos impulsa? ¿Por qué sentimos que nunca es suficiente? Estas preguntas no son nuevas. De hecho, las tradiciones espirituales de todo el mundo han explorado, durante milenios, la naturaleza ilusoria de la realidad que percibimos. En el hinduismo, este fenómeno se describe como Maya, un concepto profundo que va más allá de una simple ilusión. Maya se refiere al velo que cubre nuestra percepción, impidiéndonos ver la realidad tal como es. No es simplemente un engaño, sino una construcción compleja que nos hace confundir lo transitorio con lo permanente, lo externo con lo interno, y lo ilusorio con lo esencial. En el contexto moderno, Maya no solo se manifiesta en las narrativas culturales o las tradiciones sociales, sino también en nuestras relaciones superficiales, en las redes sociales que moldean nuestras vidas y en los estándares imposibles que intentamos cumplir. Este concepto nos invita a cuestionar no solo lo que vemos, sino cómo lo interpretamos y qué significado le otorgamos. Es importante entender que Maya no es el enemigo. Es un maestro silencioso que nos muestra las trampas de nuestra propia mente, el deseo insaciable que nos lleva a perseguir siempre más, el apego que nos mantiene atados a personas, cosas y conceptos, el ego que nos aísla tras murallas de separación y competencia, y la culpa que nos ancla al pasado, erosionando nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. El deseo, por ejemplo, es como un fuego que promete calor, pero que, si no lo controlamos, termina consumiéndonos. Nos lleva a perseguir la ilusión de que algo externo podrá llenar nuestro vacío interno, solo para descubrir, una y otra vez, que la satisfacción es fugaz. Por otro lado, el apego nos ata a lo efímero, negándonos la capacidad de soltar y aceptar el flujo natural de la vida. Mientras tanto, el ego nos separa no solo de los demás, sino también de nuestra esencia más pura, convenciéndonos de que somos únicos, especiales, pero siempre insuficientes. Y la culpa, esa sombra persistente, nos recuerda constantemente lo que no fuimos, lo que fallamos, lo que perdimos, atrapándonos en un ciclo de autorrecriminación. Este libro no pretende demonizar estos aspectos de nuestra humanidad. Por el contrario, busca desentrañarlos, comprenderlos y, finalmente, trascenderlos. Analizaremos cómo estas fuerzas han moldeado nuestra experiencia humana, desde una perspectiva filosófica, espiritual y psicológica, para comprender cómo influyen en nuestras elecciones, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra percepción de la vida misma. Desde mi experiencia personal, he aprendido que enfrentarse a Maya no es un acto de rechazo, sino de integración. No se trata de escapar del mundo, sino de verlo con claridad, de comprender que las ilusiones no desaparecen al ser identificadas, pero pierden su poder sobre nosotros. El proceso de despertar implica reconocer cómo hemos contribuido a construir estas ilusiones y cómo podemos empezar a relacionarnos con ellas desde un lugar de mayor conciencia. Entender Maya no significa despreciar la vida material ni las experiencias humanas. Significa aprender a navegar por ellas con los ojos abiertos, sabiendo que no son el fin en sí mismas, sino reflejos de algo más profundo. Este libro es una invitación a que, juntos, exploremos estas capas de ilusiones, no para destruirlas, sino para trascenderlas.
El camino que te propongo recorrer no es fácil, pero es transformador. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. En cambio, hallarás preguntas que pueden abrirte puertas, reflexiones que podrían resonar contigo y prácticas que, si se llevan a cabo con disciplina y apertura, podrían ayudarte a resignificar tu vida. Este viaje hacia el autoconocimiento es una búsqueda de autenticidad, una oportunidad para sanar las heridas causadas por el autosabotaje, las creencias erróneas y la desconexión de nuestra propia esencia. Al leer estas páginas, puede que encuentres fragmentos de ti mismo que te resulten incómodos o incluso dolorosos. Pero en esa incomodidad yace la semilla del cambio. Maya no es solo un velo que cubre nuestra percepción, también es un recordatorio de que detrás de las sombras siempre hay luz. Es el maestro que nos guía hacia la claridad, hacia una vida vivida con presencia y libertad. ¿Te atreves a mirar más allá del velo? Si es así, este libro será tu compañero en ese viaje. No te llevará hacia algo que puedas poseer, pero tal vez te recuerde algo que siempre ha estado dentro de ti: la capacidad de habitar la vida con autenticidad, gratitud y amor. El Valle de las Ilusiones. Desde que era niño, siempre tuve una curiosidad insaciable, una capacidad para imaginar y perderme en los pequeños detalles de la realidad. Veía mundos en los mosaicos del baño, dibujaba paisajes fantásticos en mi mente y encontraba historias en las nubes. Esa imaginación me conectaba con algo más grande, con la sensación de que la vida no se limitaba a lo que podía ver o tocar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta curiosidad se mezcló con desafíos que moldearon profundamente mi visión del mundo y de mí mismo. Una frase que marcó mi vida profundamente es: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. La primera vez que escuché estas palabras, no entendí del todo su significado, pero con el tiempo, y a través de experiencias dolorosas, comenzaron a resonar en lo más profundo de mí. Esta frase se convirtió en un espejo que me obligó a observar cómo mi percepción de la realidad estaba condicionada por mis emociones, mis creencias y las heridas que llevaba dentro. Me di cuenta de que el mundo que veía no era un reflejo objetivo de la realidad, sino un reflejo de mí mismo. Mis miedos, mi dolor, mis deseos y mi necesidad de aceptación teñían todo lo que experimentaba. Comprender esto fue un punto de inflexión, porque me permitió empezar a cuestionar las narrativas que había construido sobre quién era y qué valor tenía. Los pilares de mi humanidad. Crecí en una familia que, aunque imperfecta como todas, me brindó los cimientos para enfrentar la vida. Mi madre, al ser sumamente conservadora y sobre todo religiosa, siendo una de las personas que más quiero y admiro a la par de mi padre, no por sus logros profesionales, sino por sus valores y principios, ya que siempre ha dejado a relucir a la niña que lleva dentro llena de amor, ternura y sobre todo inocencia. Su amor incondicional prevalece aún, y con los errores que sus hijos tenemos día con día. Al día de hoy, estoy agradecido porque ella haya sido mi madre. Ella, con su buena memoria, siempre me relataba su historia familiar a detalle de cuando era niña y del apoyo de sus papás y hermanos. Cuando pienso en mi madre, recuerdo cómo solía cantar mientras realizaba las tareas del hogar, como si cada pequeña acción estuviera impregnada de amor. Incluso cuando cometía errores, ella respondía con comprensión, enseñándome que el amor verdadero no exige perfección, sino aceptación. Esa capacidad de dar y recibir amor con autenticidad dejó una huella indeleble en mí. Mi padre, en cambio, era una figura de carácter fuerte y presencia imponente. Su seriedad, combinada con una capacidad para comunicarse con claridad y confianza, lo convertía en el centro de atención en cualquier lugar al que iba. Pero detrás de esa fachada, descubrí con el tiempo una humildad que lo hacía grande. Mi padre nunca se preocupó por aparentar ser algo que no era. Su forma de enseñar era a través del ejemplo. Aprendí de él la importancia del esfuerzo, del respeto y de enfrentar los desafíos con dignidad. Recuerdo las tardes en las que nos sentábamos juntos,
y aunque sus palabras eran pocas, su compañía siempre me brindaba una seguridad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Era como si su mera presencia dijera: «Estoy aquí para ti, pase lo que pase». Su apoyo silencioso fue clave en momentos en los que la vida parecía desmoronarse. El comienzo de mi noche oscura del alma. Cuando mi matrimonio terminó, sentí como si todo lo que había construido se desmoronara en un instante. Pero lo que más me dolió no fue perder a mi exesposa, sino lo que significaba para mis hijas. La idea de separarme de ellas, de no estar ahí para leerles cuentos antes de dormir, para verlas crecer, para escuchar sus risas, era desgarradora. Me atormentaba la culpa de haber fallado como padre, de haber roto algo que debía proteger con todas mis fuerzas. Recuerdo el día en que llevé nuestras cosas al departamento donde planeábamos mudarnos. Creía que era un nuevo comienzo, pero en lugar de eso, fue el final. Mientras desempacaba, mi exesposa me miró y me dijo que ya no podía continuar. Su decisión me dejó paralizado, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Esa noche decidí quedarme en el departamento al igual que los días posteriores. La carga emocional, que era insoportable, me quemaba por dentro. También recuerdo que no quise irme porque sospechaba que mi exesposa ya tenía otra pareja, lo cual al final terminó siendo cierto. Temía irme y dejarle el departamento para ellos. La culpa me consumía. Pensaba en mis hijas, en cómo crecerían en un hogar dividido, en cómo ese dolor podría marcarlas para siempre. Durante meses, todo a mi alrededor parecía gris. Cada vez que veía una foto de mis hijas, el peso de la culpa volvía con más fuerza, aplastándome. En ese intento desesperado por evadir mi realidad, caí en un ciclo autodestructivo. Comencé a salir de fiesta con amigos que no siempre eran la mejor compañía. Las noches de excesos, el alcohol y las parrandas se convirtieron en mi forma de anestesiar el dolor. Me hundí más y más en una rutina de comportamientos que, lejos de ayudarme, me alejaban de cualquier posibilidad de sanar. Me convertí en un reflejo de mi sufrimiento, en alguien que solo quería escapar, que prefería ahogar sus pensamientos en ruido y caos antes que enfrentarlos. Pero esa búsqueda constante de evasión solo alimentaba mi depresión. Por fuera, intentaba proyectar normalidad, incluso diversión, pero por dentro me sentía vacío, atrapado en un torbellino que me arrastraba cada vez más hacia el fondo. Había momentos en los que me miraba al espejo y no reconocía a la persona que estaba ahí. No era solo el dolor de haber perdido a mi familia, era también el dolor de haberme perdido a mí mismo. Esta etapa de mi vida fue como un descenso al abismo, donde parecía no haber salida. Pero, paradójicamente, también fue el punto de partida para el viaje más importante de mi vida, el del autoconocimiento. Aunque en ese momento no lo sabía, el dolor que estaba experimentando me obligaría a detenerme, a mirar dentro de mí y a empezar a reconstruirme desde los escombros. Fue el comienzo de un despertar que, aunque oscuro y lleno de desafíos, eventualmente me llevaría a encontrar una claridad que nunca había conocido. Mi camino hacia la sanación. Con el tiempo, y gracias a la reflexión y al apoyo de mi familia, comencé a entender algo crucial. El divorcio no fue completamente mi culpa. Fue el resultado de múltiples factores, de decisiones y errores compartidos. Reconocer mi responsabilidad fue doloroso, pero también liberador. Aceptar que no podía controlarlo todo me permitió soltar el peso que llevaba encima. Aprendí que la sanación no llega al negar el dolor, sino al enfrentarlo con honestidad. Las enseñanzas de libros como Lazos de Amor de Brian Weiss, el cual curiosamente me acompañó esos días en el apartamento, y las enseñanzas del El Kybalion me ayudaron a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Entendí que mis deseos de reparar todo rápidamente, de encontrar soluciones inmediatas, solo perpetuaban mi sufrimiento. Como dice El Kybalion, como es adentro, es afuera. Mi realidad externa era un reflejo de mi mundo interno, y hasta que no sanara lo que llevaba dentro, seguiría viendo el caos afuera. Ahora, al mirar atrás, sé que esa etapa de mi vida fue un maestro. Me enseñó que el dolor, por más profundo que sea, puede transformarse en sabiduría.
Me mostró que las relaciones no fracasan por culpa de una sola persona, sino por dinámicas complejas que debemos aprender a aceptar. Y lo más importante, me ayudó a reconectarme con mis hijas desde un lugar de amor y autenticidad, entendiendo que, aunque el pasado no puede cambiarse, siempre podemos construir un mejor presente. Esta historia es solo una parte de mi viaje. Es un reflejo de cómo las ilusiones de Maya moldearon mi percepción, pero también de cómo, al atravesar ese valle, descubrí que la claridad y la paz están al alcance cuando dejamos de ver el mundo como creemos que debería ser, y empezamos a verlo tal como es. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Esta frase no es solo un pensamiento profundo, es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras narrativas y a encontrar la libertad que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. Mi despertar de conciencia. Tras un periodo marcado por excesos y comportamientos autodestructivos, llegó un punto en mi vida en el que intenté de todo para encontrar algo de estabilidad. Trabajé en diferentes empleos, incluido un cine, un banco y un call center, pero en ninguno encontré un sentido de pertenencia ni paz. A pesar de un buen sueldo, esos trabajos me dejaban con un vacío aún más profundo. Por otro lado, intenté meditar todos los días, pero lo hacía de manera errónea. Cerraba los ojos y forzaba mi mente a imaginar una realidad distinta, una en la que todo lo que deseaba se materializaba mágicamente. Pero esta práctica solo reforzaba mi insatisfacción. No entendía que la meditación no es forzar, sino permitir. No es escapar de la realidad, sino ser testigo de ella. Ese error me sumergió aún más en mi propia tormenta interna. En mi intento de crear otra vida en mi mente, negaba por completo la vida que estaba sucediendo ante mí, esa que, aunque imperfecta, era hermosa y real. Un día, mientras contemplaba un atardecer desde la terraza de la casa de mis padres, ocurrió algo inesperado. Siempre había amado esos momentos, esos cielos incendiados que parecían prometer algo más grande. Pero esa tarde, la belleza del cielo contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Estaba cansado de mis propias luchas, harto de perseguir un ideal inalcanzable. Entonces, mirando al cielo, me hice una pregunta simple pero transformadora. ¿Qué sería lo peor que podría pasar si dejara de desear? Esa pregunta cambió todo. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que mi constante necesidad de desear me había robado la capacidad de apreciar el presente. Comprendí que, al soltar mis deseos, cada momento podía volverse valioso por sí mismo. Fue un despertar que me permitió ver la raíz de mi sufrimiento. No eran los eventos externos, sino mi obsesión interna por querer algo distinto a lo que ya era. Antes de ese momento, mi mente había sido un laberinto de patrones y significados que me atrapaban. Había caído en crisis existenciales, obsesionándome con el porqué de todo. Todo a mi alrededor parecía ser un mensaje. Un anuncio en YouTube, una imagen en redes sociales, incluso un comentario casual de alguien. Creía que debía descifrar esos mensajes para encontrar una verdad última que me liberara. Pero esa búsqueda constante me llevó a un estado de ansiedad extrema, queriendo romper la Matrix y escapar de una realidad que me parecía opresiva. En mi desesperación, me encontré reflexionando sobre conceptos filosóficos como el solipsismo y el nihilismo. El solipsismo, con su idea de que solo mi mente es real, me llevó a cuestionar la existencia de todo y de todos a mi alrededor. Esta perspectiva, aunque aparentemente aterradora, resonaba conmigo en un nivel profundo, ya que veía la realidad como una creación de mi propia conciencia. Sin embargo, también entendí algo crucial. Aunque considero que esta realidad es el sueño de mi conciencia, no significa que tenga control absoluto sobre los fenómenos que ocurren en ella. Es como ser el soñador de un sueño vasto y complejo, donde las experiencias, las personas y los eventos surgen sin una dirección consciente de mi parte. Todo lo que ocurre forma parte de mi percepción, pero no siempre está bajo mi control directo. Este entendimiento me colocó en un punto intermedio.
Por un lado, reconociendo la naturaleza subjetiva de mi experiencia y por otro, aceptando que hay fuerzas y fenómenos que trascienden mi voluntad. Si bien esta visión puede ser liberadora porque me permite ver la realidad como una extensión de mi ser, también puede convertirse en un callejón sin salida si se malinterpreta. Pensar que todo es una creación de mi mente puede llevar a un aislamiento emocional o a una sobrecarga mental al intentar entender y controlar cada aspecto de la existencia. Pero al aceptar que, aunque soy el soñador, no siempre controlo el flujo del sueño, encontré una forma de reconciliarme con la incertidumbre y el misterio de la vida. Por otro lado, el nihilismo me ofreció una especie de respiro. La idea de que la vida no tiene un significado intrínseco me permitió dejar de buscar respuestas universales y empezar a construir mi propio significado. Aunque al principio me pareció pesimista, con el tiempo entendí que podía ser un punto de partida para reconstruirme desde una base más auténtica. El día que renuncié al deseo como motor principal de mi vida, algo cambió. Entendí que gran parte de mi sufrimiento provenía de desear cosas que no tenía, de querer escapar de la realidad en lugar de abrazarla. Me reí de mí mismo, no con burla, sino con alivio, al darme cuenta de lo innecesariamente complicado que había hecho mi existencia. Esta experiencia también me llevó a reflexionar sobre el concepto de Maya, esa ilusión que nos hace confundir lo transitorio con lo eterno, lo externo con lo interno. Comprendí que Maya no es un enemigo, sino un maestro que nos invita a ver más allá de nuestras construcciones mentales. Fue entonces cuando empecé a explorar también la idea de la red de Indra, esa red infinita de perlas donde cada una refleja a las demás, mostrando cómo todo está interconectado. El despertar no fue un final, sino un comienzo. Aprendí que detrás de cada deseo hay una ilusión, y detrás de esa ilusión, una verdad. Al dejar de buscar lo que no tenía, encontré algo mucho más valioso: la capacidad de estar plenamente presente en lo que ya es. Esta lección, sencilla pero profunda, marcó el inicio de mi reconciliación con la vida, conmigo mismo y con el mundo que antes había tratado de evitar. Hoy sé que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito en nuestro crecimiento. A través de este libro, quiero compartir lo que aprendí en este viaje. Si estás leyendo estas palabras, tal vez, como yo, has sentido el peso del deseo, la culpa o el vacío. Espero que encuentres en estas páginas no solo reflexiones, sino también un espejo que te ayude a ver más allá del velo de las ilusiones, hacia la verdad que siempre ha estado ahí, el milagro de estar vivo.